Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Miranda, soy director académico del capítulo peruano de Lean Construction y esta vez me toca exponer. Nosotros siempre estamos haciendo difusión de la filosofía Lean y de todas las técnicas y las prácticas que se están haciendo en el Perú. En esta ocasión, en particular, yo quiero hacer una exposición que le he preparado en las últimas horas debido a una experiencia que he tenido en las últimas 2 semanas. Entonces, esta información es una información muy nueva, muy reciente y que me ha hecho pensar bastante. Entonces, inmediatamente quiero compartirla con todos ustedes porque tiene relación a experiencia que ha habido en el exterior y experiencia que he tenido en otro sector que es completamente diferente a la industria de la construcción y después cómo lo llevamos esto a los sistemas de construcción. Es por eso que voy a hablar esta vez de la teoría de lotes, ¿sí? Y de un principio fundamental de la Toyota que es el flujo de pieza por pieza. Bueno, entonces, antes de seguir avanzando, quería presentarme con un poco más de detalle. Yo he sido gerente de operaciones de una constructora importante durante 12 años y hemos implementado sistemas Last Planner y Lean Construction en campo. Con diferentes organizaciones y hemos avanzado bien, nos hemos frenado, hemos tenido problemas, barreras, choques relacionados a factores que impiden la implementación. Es por eso que yo más que nunca estoy difundiendo muy bien este tema de la implementación de sistemas de Lean Construction, porque sé cuáles son los factores que pueden hacer que fracasen un sistema como estos y cuáles son los principales factores de éxito también. En los últimos año y medio, en los últimos 18 meses he estado involucrado en implementaciones Lean, de Lean Construction en diferentes empresas y puedo llegar a ver un patrón similar. Es por eso que me he enfocado esta vez en hablar de lotes, porque industrias o sectores de construcción que hacen proyectos de edificaciones, proyectos de infraestructura, proyectos de estructuras metálicas o de montaje electromecánico, pueden seguir este sistema de Lean Construction, los sistemas como Last Planner, con los mismos principios, como son los principios de lotes, como es el principio jalar, como es el takt time, como es todo el sistema Last Planner. Lo pueden seguir, pero existe una barrera. Y localmente el patrón es el mismo. Solo esto funciona para obras sencillas, simétricas y edificaciones. El patrón ha sido el mismo. Sin embargo, tengo que decirles que sistemas como el Last Planner justo han nacido para proyectos de los más complejos posibles. Cuando existe mayor complejidad, cuando hay más crisis, creo que lo más recomendable es utilizar este sistema, ¿sí? Más bien cuando es demasiado simétrico, cuando es demasiado sencillo el sistema, más bien lo que hay que hacer es generar un modelo de producción que lo que debe hacer es ajustarse y no va a haber mucha variabilidad al respecto. En cambio, proyectos regionales, aislados, mineros, en donde llueve, en donde hay sindicatos, en donde las estructuras son completamente diferentes, entonces puede llegar a generar mayor variabilidad y esto necesita de un sistema que absorba esa variabilidad y las Planner System es. Entonces, estuve por Costa Rica hace 2 semanas haciendo una auditoría de un sistema Lean por allá y unas capacitaciones de una empresa que maneja Lean hace bastantes años. Y pasé por los aeropuertos. Estuve en el aeropuerto de Costa Rica, el aeropuerto de Panamá, el aeropuerto de Perú y como toda persona que sigue Lean Construction empecé a tomar el tiempo a las cosas. Y empecé a tomar el tiempo a las colas que habían en los aeropuertos y empecé a revisar cómo eran las colas de los counters, cómo eran las colas en migraciones y comparar las colas en cada aeropuerto.
Lo interesante de esto es que me ha sacado algunas conclusiones, porque yo he viajado desde hace bastantes años y como soy mayor que ustedes, tal vez yo haya vivido ese tema de las colas counter por counter de ciudad por ciudad. Es decir, el que se iba a Trujillo iba a un counter, el que se iba a Piura se iba a otro counter, el que se iba a otra ciudad se iba a otro counter y así el aeropuerto estaba lleno de counters, lleno de colas. Ahora ya no es así. Ustedes dirán, ¿por qué no es así? Es que se han adoptado algunos sistemas que acortan los tiempos del ciclo. Y de eso vamos a hablar. Entonces, lo primero que tengo que decir es, ¿qué aprendemos en las colas de los aeropuertos? ¿Qué aprendimos de las colas de los aeropuertos? Entonces, a mí se me prendió la luz porque había unos practicantes, que supongo son de ingeniería industrial, que me daban unos papelitos a la hora de llegar a migraciones. Y estaba anotado la hora que llegaba. Y yo, curioso, le pregunté, ¿y para qué sirve esto? Porque quiero saber en cuánto tiempo sale usted de acá. Y estaba tomando nota del tiempo del ciclo. ¿Sí? Pero eso ocurrió solo en Perú. No me ocurrió en los otros dos aeropuertos. Entonces, migraciones. Migraciones es el control de migraciones es, yo lo llamo un cuello de botella. Es un cuello de botella para el flujo continuo de viajeros que hay en un aeropuerto, porque confluyen muchos vuelos, salen una gran cantidad de viajeros y todos confluyen en una sola sala que tienen que pasar por un control. ¿Sí? Entonces, va a depender del diseño del sistema si ese tiempo es largo o es corto, pero se puede acortar dependiendo del diseño del sistema. Entonces, es un paso obligado de viajeros residentes y extranjeros para el ingreso al país. En los aeropuertos internacionales se encuentra un gran flujo de personas que ingresan a un país y si está mal diseñado el sistema se pueden generar largas colas. ¿Okay? Entonces, lo que encontré en Perú fue 30 counters. ¿Sí? De los 30, los 2 primeros counters eran para handicaps y el resto era para todo el flujo que ingresaba al país. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Yo tengo entendido que el aeropuerto Jorge Chávez está en una constante mejora continua debido a que quieren mantener esos estándares tan altos de ser el mejor aeropuerto de Latinoamérica, de Sudamérica, que creo que en este momento está segundo, pero quieren mantener eso, ¿no? Y una de las cosas que tienen que mantener es el servicio a los pasajeros. Entonces, entiendo que un pasajero, no me consta, pero entiendo que un pasajero va a votar una calificación baja si es que las colas son muy largas. Entonces, por eso se están preocupando en las colas en el aeropuerto. Entonces, entre las preocupaciones que tienen es acortar el tiempo del ciclo y por eso estaban esos practicantes midiendo cómo estaba el tiempo del ciclo. La fórmula no es exactamente aumentar puntos de atención. Hay otras maneras de exprimir la parte que no agrega valor en un proceso para acortar los tiempos del ciclo. El primer paso en Lean Construction, o en Lean, en el pensamiento Lean, es exprimir la parte que no agrega valor. El primer esfuerzo que se puede hacer. Ok, entonces, se generan largas colas, ¿sí? Llegan grandes cantidades al mismo tiempo y se generan largas colas. La llegada de vuelos al aeropuerto genera un gran flujo de viajeros que tienen que pasar secuencialmente por procesos que largan el paso de ingreso. Algunos de estos procesos, si están mal diseñados, pueden convertirse en cuello de botella, prolongando el tiempo del ciclo de controles a cada viajero. Recuerden, llegan primero a migraciones, después de pasar una larga cola, entran a otra cola, que es la cola de las maletas, y de ahí todavía, si está mal diseñado, todavía eso pasa más horas, ¿no? Más tiempo. Entonces, lo que yo traté de hacer ahora, en pocas horas, hice un gráfico como este, me van a perdonar, pero es algo muy sencillo que me estoy armando. Y estos son los counters, ¿no? Que estaban en ese orden, las casetas de control de migraciones, y había unas 2 casetas que eran para gente handicap y los otros eran flujo de viajeros que iban a ingresar al país. Este es el típico control de migraciones. Pero en Panamá, que tenía solo 5 horas paré de Costa Rica a Panamá y tenía solo 5 horas para salir al centro comercial, comprar algo y regresar. Entonces, no me imaginé que me iba a encontrar con una gran cola. Una cola muy larga que la verdad que me quitó bastante tiempo. Es uno de los motivos por los que estoy explicando esto también.
¿Sí? Entonces, ¿qué encontré? Encontré que la forma que habían diseñado es que unos grupos de counters estaban solo atendiendo a los viajeros residentes y otro grupo de counters estaban atendiendo a los viajeros extranjeros. La gran cantidad de counters, porque Panamá es un lugar de muchos turistas, ¿no? Entonces, esto era diferente a lo que se hacía en control de migraciones en Perú, que aparte de los 2 counters para handicap, habían todos los demás counters, que era la misma cantidad de counters, eran utilizados para residentes y extranjeros al mismo tiempo. Una sola cola. ¿Sí? Una cola que, bueno, está dividida en 2, pero eso en este momento no tiene mucha importancia. O sea, 28 counters para residentes y extranjeros, mientras en el anterior era 6 counters para residentes y el resto para extranjeros. ¿Okay? Entonces, ¿quién gana? ¿Quién gana? Aparentemente, esto es muy lógico, ¿no? Aparentemente. Pero la verdad de las verdades era para la misma cantidad de pasajeros o cantidades aproximadas, porque yo conté también, se encontraba en Panamá 55 minutos de tiempo de ciclo de cola. ¿Sí? Para los mismos procesos, porque se hacían procesos muy similares de atención en el counter. Y para ingreso a Perú estaba en 22 minutos. ¿Sí? Y les recomiendo algo, si van a seguir métodos de Lean Construction, les recomiendo empezar a medir tiempo de ciclos de cualquier cosa. Es bueno, porque empiezan a encontrar la parte que no agrega valor y que realmente está aumentando el ciclo y eso es pérdida. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Para la misma cantidad o cantidades muy similares, para la misma cantidad de counters, en Perú estaban atendiendo en menos tiempo. No era de que en el counter se apuraban a atender o estaban quemando algún proceso, no era así. Lo que ocurría es que, miren, este es en Perú, el tiempo de ciclo de atención a viajeros residente era, yo mismo medí, era más o menos 2.25 minutos. ¿Sí? De extranjero no me consta, porque no soy extranjero, pero lo que vi era que 2.25. En Panamá me demoró más o menos 3 minutos y medio como extranjero, porque me tomaron una foto. Muy bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Primero, es importante definir el proceso. Segundo, después de definir el proceso, es importante definir el tiempo del ciclo de proceso. Y como sabemos en Lean Construction, el tiempo de ciclo de proceso tiene una parte de tiempo de ciclo de actividades que agregan valor y tiempo de ciclo de actividades que no agregan valor. Pero la suma de esos tiempos dan el tiempo total del ciclo. Entonces, lógicamente, hay que enfocarnos en la parte que no agrega valor, ¿sí? Que pueden ser más esperas o un diseño mal preparado. Entonces, acá muestro un tiempo de ciclo en donde hay muchos tiempos de esperas. Esta es una idealización. Hay actividades que agregan valor y actividades de apoyo que no agregan valor. Pero el tiempo de ciclo es la suma de todo. ¿Sí? Entonces, todo proceso tiene una parte que no agrega valor. La cuestión es identificarla, cuantificarla y tratar de reducirla. Muy bien. Ahora, eso lo asocié con unas lecturas básicas e importantes que se tienen que dar si es que vamos a conocer a profundidad el pensamiento Lean o la filosofía Lean. Y uno de los primeros libros que se recomiendan siempre es el Toyota Way, que es un libro escrito por el señor Likert. Y en una de las primeras páginas está mencionando el principio fundamental, flujo de pieza por pieza. ¿Sí? Principio importante. ¿Y en qué consiste? Menciona en el libro que la visita que hicieron los japoneses con el señor Toyoda durante las 12 semanas en Estados Unidos para hacer un benchmark de los autos Ford, de la fábrica Ford, fueron muy útiles porque querían llegar al mismo nivel de sistema de producción que en la Ford. Pero lo bueno era de que no necesariamente se iban a copiar el sistema de la Ford, sino más bien podían ser más creativos y hacer otro sistema alternativo. Entonces, lo que hicieron fueron a la Ford y detectaron una serie de
conceptos que para ellos estaban errados. Para los japoneses estaban errados. Como que producían un solo modelo, el modelo T, y de un solo color, color negro. Y el sistema solo funcionaba para el modelo T y color negro. ¿Sí? Y tenía que terminar un lote para que secuencialmente pase al siguiente lote, para que secuencialmente pase al siguiente lote, para que secuencialmente pase al siguiente lote. Entonces, eso hacía que el tiempo del ciclo sea para los japoneses muy largo. Ellos lo detectaron inmediatamente. Y también generaba mucho inventario, mucho tránsito alrededor de las fábricas, muchas máquinas que movían montañas de piezas y de inventarios de un lado a otro. Entonces era una fábrica muy cargada. Entonces detectaron eso. El sistema de producción de la Toyota se planteó de otra manera, una manera completamente diferente. En vez de que sean los lotes y colas, se planteó un sistema de flujos de pieza por pieza, para que no se espere tanto al siguiente lote a producir. Las máquinas están listas en línea, pero tienen que esperar que se termine el lote para que entre secuencialmente el siguiente, mientras están esperando. ¿Sí? Entonces lo que plantea Toyota es el flujo de pieza por pieza, transferencias entre lotes, y así hacen que haya trabajos continuos, repetitivos, y no esperen tanto las estaciones. Entonces, los lotes y colas se procesan una unidad a la vez, lo que hacían los americanos. Solo una unidad de trabajo en cada paso del proceso, y se generaba altos niveles de inventarios. Los flujos de pieza por pieza, que es lo que planteaba Toyota, procesan múltiples unidades al mismo tiempo, número de unidades de trabajo optimizan la eficiencia en cada paso del proceso y tiene bajos niveles de inventarios. Muy bien. Entonces, parte de eso son los principios de los lotes. Este es el lotes y colas porque consideran un lote de producción completo para que se termine el lote de producción y secuencialmente entre el siguiente lote. Eso es lo que hacían los americanos. ¿Sí? Falta de transparencia, tiempos largos de esperas, riesgos de defectos y baja productividad. Generaba baja productividad porque había muchas esperas y el tiempo del ciclo era más largo para la generación del mismo producto. Ok, entonces, uno de los principios fundamentales de Toyota fue hacer los lotes pieza por pieza, pero considerando diferentes características por lote. Mientras en Ford utilizaban solo un modelo y un color para el lote, en Toyota pensaron que ese sistema no iba a ser sostenible en el tiempo, porque finalmente depende de la demanda. Ya se imaginarán un país lleno de autos de un solo color y de un solo modelo, ¿no? Entonces, el sistema tiene un input que es la demanda de los clientes finalmente. Entonces, se enteraron de que no iba a ser sostenible en el tiempo y tenían que generar un sistema en donde tenían diferentes características por lote. En otras palabras, hacían lotes con autos de diferentes colores. ¿Quién se iba a imaginar? Lote de diferentes colores, ¿no? Rompe cualquier lógica tradicional. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con proyectos? Los principios de Lean nacieron en la Toyota y lo que busca es acortar el tiempo del ciclo, por lo menos el principio de los lotes, acortar el tiempo del ciclo, y acortando el tiempo del ciclo vamos a ser más productivos. Se consume menos horas hombre para el mismo producto. Entonces, ¿cómo se aplica en proyectos de construcción? Estas diapositivas le he prestado de una presentación que hicimos acá mismo en Grañé Montero. Estas diapositivas me las prestaron de Grañé Montero, estas dos diapositivas que vienen. Y dice, primero, que para un edificio que tiene una losa completa, si hacemos el encofrado de la losa completa
terminamos el encofrado y secuencialmente pasamos al acero de la losa completa, pasamos después a las tuberías electromecánicas de la losa completa, de ahí pasamos a las tuberías sanitarias y de ahí pasamos al concreto, nos vamos a demorar, en este caso, 36 semanas. Pero, si lo rompemos en lotes, podemos generar la transferencia. Esa losa se puede hacer en 4 partes, en 4 sectores o 4 lotes, como quieran llamarlo, y lo que genera es la transferencia. Termina un lote y pasa el encofrado, pasa al acero, el acero pasa al electromecánico, el electromecánico al sanitario y el sanitario al concreto, en una losa. Entonces, el principio de los lotes de transferencia lo que buscan es acortar el tiempo de ciclo, y en este caso es evidente que se termina en 24 semanas. Siempre y cuando tengan el mismo ritmo, o takt. ¿Sí? Takt es una palabra alemana que significa métrica de ritmo. Entonces, hay que buscar el ritmo, hay que romperlo en lotes similares, de volúmenes similares, para tener una línea de producción muy similar a lo que hace Toyota. Entonces estamos hablando volúmenes similares, lotes con volúmenes similares de trabajo. Muy bien. Todavía no entro a la novedad, ¿no? Pero normalmente lotes con volúmenes similares de trabajo. Ok, entonces se ahorra 12 semanas. Entonces, ahora, un caso práctico. Esto sucedió hace ya algunos años, en una obra que teníamos un edificio que tenía una forma en L, y el edificio no era el típico edificio peruano o limeño, que es, yo lo llamo nuclear. Nuclear es cuando tiene 4 departamentos alrededor de la caja de ascensores y la escalera. Ese es el nuclear, ¿no? 4 departamentos que tienen vista a la calle, los 4. ¿Sí? Estos o que tienen ductos interiores, pero están alrededor de la caja de ascensor y la escalera. Estos de acá son más bien del estilo que hay en Chile, que es largos pasadizos, ¿sí? Largos pasadizos, y las habitaciones están en línea. Se optimiza la caja de ascensores, los ascensores y las escaleras por piso, ¿no? Hay más departamentos por escalera. El ratio de departamentos por escalera en piso es mejor acá que en el anterior. Bueno, no es tan simétrico, pero lo primero que buscamos es el takt, el ritmo. Y una vez generado el ritmo para un sector o un lote, acá ya está separado en lotes, lo que hacemos es repetirlo. Fíjense solo el piso 1, sector 1, P1S1. P1S1. Como ven, se ha decidido, porque es una decisión que se toma, se ha decidido hacer el takt en 5 días. Takt en 5 días. ¿Por qué? Es más conveniente para la rotación de encofrados que sea 5 días para 5 sectores, como una matriz. ¿Sí? Entonces, el takt se decidió en 5 días. Es una decisión que se toma de acuerdo a la tecnología constructiva que se plantea, es una decisión que se toma. Porque miren, acá en la mañana se hace encofrado de losa maciza y en la tarde se hace acero de losa, instalaciones eléctricas y sanitarias, este día. Entonces, estos trabajadores o esta cuadrilla va a liberar frente puntualmente en la tarde a la siguiente cuadrilla. ¿Sí? Puntualmente. Si se demora media hora más, esto es posible que no termine. Entonces tiene que haber mucha puntualidad, pero también tiene que haber un buffer de tiempo. Entonces, esto es lo que se planeó. Si ven en la foto, fue una foto tomada desde una grúa, pueden ver que las cuadrillas están adelantadas por cada sector una actividad antes, ¿no? Esta cuadrilla va a liberar frente puntualmente para que entre esta cuadrilla acá. Esta va a liberar frente para que entre otra cuadrilla acá. Esta va a liberar frente para que entre otra cuadrilla acá. Y así. Muy bien. Entonces, esto ayuda mucho para que en el control se aplique el sistema jalar. ¿Sí? Entonces, mientras haya más takt, un takt bien desarrollado con unas cuadrillas bien dimensionadas, se puede generar un buen sistema jalar. Y lo que realmente se planificó fue lo que se ejecutó, ¿sí? Gracias a un buen control de producción.
Sin embargo, sigo considerando que este tipo de proyectos, como este residencial que hemos visto, que tenía 12 pisos, bueno, eran 5 torres, ¿no? Este edificio todavía no es de los más complejos. Todavía no se le saca el mayor de los provechos a sistemas como en las Planar System. Este es otro edificio que es la Torre Begonias, que en algún momento fue la torre más alta, ya no lo es. Y se generaron 4 sectores. 4 sectores y se decidió por el TACT de 1, 2, 3, 4, 5 días. Esto fue ajustado. Este fue ajustado. Pero hay algo importante. El tamaño del sector es recomendable que sea lote pequeño. Y ustedes dirán, ¿qué es lote pequeño? ¿Qué es lote grande? ¿Cómo diferenciamos un lote pequeño de un lote grande? De acuerdo al tamaño de la jornada. Si mi jornada tiene 8 horas, el lote pequeño o lote grande va a ser de acuerdo a las actividades que yo he definido que voy a hacer en una jornada, una liberando frente al otro y dejándole un buffer. ¿Y qué es el buffer? Es un amortiguador que hace que no nos golpeemos con el fin de la jornada. Un amortiguador que no nos dañe nuestro desempeño. Entonces acá yo recomiendo siempre colocar el buffer al final. Ahora, cada empresa puede definir qué tamaño de buffer va a colocar. Yo le puse 50 minutos por unas estadísticas que sacamos, pero eso va a depender de cada empresa. Es un porcentaje, o sea, tú dices que depende de la empresa, pero ¿se suele usar algún porcentaje, un rato? La verdad que no, pero yo mandé a hacer unos estudios con unos consultores que vinieron de Chile y revisaron todas las obras y encontraron un patrón. El nivel de trabajabilidad estaba por decir, en 7 horas 10 minutos, en todas las obras que tenía en la empresa donde yo estaba. Entonces sacó eso y esa estadística a mí me ayudó para mejor definir mi buffer de 50 minutos. ¿Sí? Que es un buen método que se puede hacer, fue mi decisión hacerlo así, ¿no? La verdad que es mejor que cada empresa defina el suyo. Pero lo importante y una de las cosas que no encontré en Costa Rica es este fin rígido de 5 de la tarde. Yo la verdad que agradezco a las municipalidades que esté Serenazgo a las 5 en punto, porque hace que los ingenieros programemos mejor y controlemos mejor. Eso es bueno. En provincias encontramos que ese fin rígido no es tal, entonces se relajan, ¿no? Se relaja. Yo diría a las empresas, definan su fin rígido, ¿ya? Y si van a pasarse el fin rígido, que pase por una aprobación de alguien, porque es consumo más horas a lo programado. ¿Okay? Entonces, entrega de proceso al cliente interno, y acá es limpio y listo para el siguiente proceso. Y por favor, limpio significa limpio, no hacer que el siguiente proceso lo limpie. Por eso, el concepto cliente interno es muy importante. Cliente interno significa que le tenemos que entregar al cliente interno el trabajo tal como es un verdadero cliente. ¿Cómo se entrega a un cliente un producto? Puntual, de calidad, bien hecho, ¿no? Y con la cantidad que nos pidió. Entonces, este proceso tiene que entregarle el sector puntualmente al siguiente proceso y limpio. Entonces, si no, estamos quemando procesos. Bueno, entonces esto es bueno, pero tamaño grande o pequeño del sector tiene que ver con el tamaño de la jornada. Muy bien, entonces, ya entendimos que la definición de los lotes está relacionado a volúmenes similares de trabajo. Es lo típico, ¿no? O sea, no es que agarramos el plano y lo dividimos con una cruz en 4 sectores iguales. Sobre todo tiene que haber volúmenes similares de trabajo porque la cuadrilla es la misma, la jornada es la misma y la cuadrilla para generar repetitividad y aprendizaje necesita volúmenes similares de trabajo. ¿Sí? También tiene un rendimiento que es el mismo, ¿no? No va a cambiar el rendimiento de la noche a la mañana. Sin embargo, acá aparece la novedad. Para mí es una novedad que quiero profundizar un poco más. El nivel de dificultad. El nivel de dificultad. ¿Sí? Que en los edificios no se siente tanto porque hay cierta simetría. ¿Sí? Pero en obras complejas, electromecánicas o de estructuras raras o extrañas, estas dificultades aumentan.
Muy bien, entonces, no solo volúmenes similares de trabajo, sino nivel de dificultad. Porque cuando uno hace edificios, uno conoce, entiende más o menos cuáles son los volúmenes, porque hay mucha geometría en un edificio. Pero a ver si entramos a una refinería, o a ver si entramos a otro tipo de obras o proyectos completamente complejos, esa simetría y la geometría ya no se van a encontrar, entonces ya tendríamos que hablar de niveles de dificultad. Ejemplo de niveles de dificultad. Fui a hacer una auditoría a una obra que hacían prisiones, ¿sí? Una cárcel, una prisión del Estado, y el diseño era con bloques de concreto, ¿sí? Y la meta era 2.6 HH sobre metro cuadrado. Esa era la meta. 2.6 HH sobre metro cuadrado. Entonces empecé a analizar y me decían, hemos hecho análisis de procesos, hemos hecho first run studies, hemos grabado videos, hemos mejorado el proceso, hemos cambiado la cuadrilla, hemos ajustado la cuadrilla, y lo lograron durante 2-3 días, pero el resto de días no lo lograron y nunca pudimos promediar ese 2.6 HH sobre metro cuadrado. Entonces se empezó a desplegar los planos y se empezaron a desplegar más y más planos, y empecé a encontrar algo que fue la conexión con el tema de los aeropuertos. Y ustedes ahora me dirán cuál es la conexión. Habían muros largos y habían muros cortos. Habían muchas ventanas y habían muros de 2,10 metros y habían muros de 6 metros. ¿Sí? Pero el reto era el mismo. El reto era el mismo. Entonces me dicen, el 2.6 es al final de la obra, teniendo todo lo bueno y todo lo malo, toda la carne y todo el hueso. ¿Sí? El reto es el mismo. Entonces, empezamos a asociarlo esto con lotes, porque cada día la cuadrilla tiene un lote por trabajar. La cuadrilla es la misma, el rendimiento es el mismo, la jornada es la misma y tiene un lote por trabajar. Otro día tiene otro lote por trabajar, otro día otro lote por trabajar. Y no es que el plano sea simétrico, todo lo contrario, no era nada simétrico. Entonces, había días que se topaba con muros muy largos y había días que se topaba con muros muy altos, otros días con recovecos cortos y otros días con muchas ventanas y otros días la proporción de muros largos y muros cortos. Entonces, habían días que le salía muy bien y había días que le salía muy mal. Y ellos sospechaban de que estaba relacionado a personas de la cuadrilla. Sí, en efecto, había una persona que era experto y rendía mucho más. Pero empezamos a encontrar esos mismos patrones y empezamos a revisar información acerca de niveles de dificultad para muros de ladrillo. Y encontré esto, las áreas características. Y dice la teoría de que para muros más cortos la productividad es mucho más baja. Muros más largos, la productividad es mucho más alta. Muros altos, que se tiene que construir andamios, ¿sí? Y se tiene que transportar el material al andamio. Entonces, una fórmula para los muros largos o cortos son el área característica. Es el área característica y es la sumatoria de áreas al cuadrado sobre la sumatoria de áreas de cada uno de los muros. Si encontramos un muro con una ventana en el medio, el muro del costado es muro 1, el Alfréizer es muro 2 y el otro muro es muro 3. Porque tiene un nivel de dificultad que no lo puedo quitar la ventana, entonces mejor lo separamos en 3 muros. Entonces, empezamos a encontrar áreas características, ¿sí? Y empezamos a revisar información que yo ya lo había hecho antes, inclusive lo hemos comparado con obras en Brasil. Y encontramos los RUBs, el ratios unitarios de productividad de área característica de 14 metros cuadrados era de 1.62 y de 12 metros cuadrados 1.78. Aquí ese es el patrón. Cuanto más pequeña es el área característica del edificio, más consumo de horas vamos a tener. Aparece un nuevo ratio, que es el ratio potencial. Es lo máximo que puede llegar las cuadrillas que han demostrado llegar a la cuadrilla. ¿Y cómo se halla?
es los puntos que están por debajo del ratio de productividad promedio, los puntos de los diarios que están por debajo del ratio de productividad promedio. Y eso se le saca un promedio. Es el RUM potencial. Ese es lo máximo que podría llegar la cuadrilla. Entonces, estos ratios de productividad, dice la teoría de modelos de factores, está relacionado a ciertas condiciones que tiene el muro y ciertas condiciones externas. Por ejemplo, no hay relleno se consume menos horas cuando no hay relleno de juntas verticales, densidad media de albañilería de muro por metro cuadrado, presencia casi exclusiva de muros en altura usual, muros de espesores pequeños, baja rotación, apagado acordado, etc. Entonces, esto es un estudio que se hizo en Brasil, donde se consumía más horas cuando había rellenos en juntas verticales, densidades altas o bajas de albañilería, metro cuadrado de piso, presencia significativa de muros altos, etc. Entonces, ¿tiene sentido? Tiene sentido estos estudios de nivel de dificultad, que se llaman, en las teorías estas se llaman modelos de factores, y eso lo podríamos asociar a lotes. De tal manera que nosotros planteemos no solo lotes con volúmenes similares de trabajo, sino con dificultades similares cada día. Y esa es la novedad que propongo. Es decir, la proporción de muros carne, muros hueso, similares cada día. Para volúmenes similares cada día. Y es lo que marca una diferencia y es lo que finalmente hice mis recomendaciones en Costa Rica con respecto a esa obra que tenía días muy malos, días muy buenos y no sabían por qué. Entonces, estos son ya ratios que se compararon inclusive cuando hicimos un estudio con la Universidad de Sao Paulo y con obras en Perú, de obras de oficinas en Sao Paulo y obras de oficinas en Lima. Y hallamos el área característica y lo asociamos a los ratios de productividad. Pero a eso no solo el área característica influye, sino influye también las otras consideraciones que mencioné en las diapositivas anteriores. Si está bien modulado, si está mal modulado, etc. Una pregunta con respecto a la diapositiva anterior. Cuando tienes área características menores, te va a dar ratio mayor, ¿no? Mayor consumo de horas hombre, ¿no? Sí. Y este, por ejemplo, tiene el de Brasil, prácticamente es casi la mitad de las otras, por la modulación, ¿no? Pero tiene que ver... Baja, media baja, pero también, o sea, la verdad que el factor que más influye es el tema de que tanta interferencia tiene ahí con la instalación, porque, o sea, después no tiene una correlación, no es bien baja, ¿no? Sí, no solo influye el área característica, sería ideal que fuese limpio, pero también existen todas estas interferencias, ¿no? Existen todas estas interferencias. De lo que yo recuerdo, en Brasil no hay sismo, en Sao Paulo, y hay muy pocas, no hay placas, hay muy pocas columnas, y se construye con muchos bloques de concreto. Entonces, podría decir que hay mucho bloque de concreto y mucho recoveco, pero en este caso en particular ocurrió de que influye bastante esto, ¿no? Porque puede sonar como que son mucho más eficientes que nosotros, ¿no? Sí, tenemos mucho cuidado en eso. Y no, así como este ratio, elaboramos otros ratios más, que lo propuso en realidad la Universidad de Sao Paulo, que era el profesor Ubiracy de Sousa, que era acero equivalente. Hay dos edificios que pueden ser del mismo tamaño y del mismo área techada, pero uno está diseñado con un acero más delgado que el otro, ¿sí? Y la productividad va a ser diferente en cada una de estas. Entonces, también hay un ratio que se llama acero equivalente, que es la suma de los diámetros sobre la suma de las longitudes del acero. Y este mismo ratio representativo del edificio se puede usar en estructuras metálicas, en montaje electromecánico. Entonces, yo he pasado por las refinerías, Repsol y Talara, y veo que hay mucho de eso, y se niegan a trabajar con lotes. ¿Sí? Los lotes no van a funcionar acá. Los lotes no solo son algo geométrico, sino volúmenes similares, pero sobre todo dificultades también.
Entonces tiene que ver con el peso de la estructura que van a hacer. Muy bien, entonces esto es lo que encontramos en Costa Rica. Perdón, voy a regresar a esta diapositiva. Entonces se va a consumir menos horas, va a ser más productivo, cuanto mayor área característica hay, mejor modulación, más grandes los ladrillos, menor altura y menor interferencia con las instalaciones. ¿Sí? Y esta era una de las plantas que se muestran, que hay bastantes recovecos, pero también hay algunos muros largos, que requería de definir bien los lotes para darle una proporción, por decir un 70-30, 70-30, 70-30, diariamente, o algo similar, de tal manera que tenga mismos niveles de dificultad. Este cuadro lo hicimos en pocas horas, falta llenarlo, pero quería mostrarles algo. Por cada una de las edificaciones, el primer acercamiento para definir los lotes, para plantearles a ellos definir los lotes, era hallar el área característica por edificio. Y después de hallar el área característica por edificio, lo asociamos a la productividad real que ellos habían conseguido en una obra que se había terminado, se estaba terminando. ¿Sí? Y tiene una correlación. Entonces, conclusiones. Los lotes funcionan para todo tipo de obras. Y no solo para tipo de obras. Funciona para todo tipo de producción. Inclusive para la producción de diseño. Para producción de planos. El tiempo de ciclo está presente en todo proceso. Proceso constructivo, proceso administrativo, en migraciones y también en diseño. Y se va a acortar el tiempo del ciclo siempre y cuando diseñemos bien nuestro sistema de producción definiendo muy claramente los lotes. En el caso de Perú, mezclaron residentes con extranjeros y ingresaban directamente y el tiempo de ciclo creo que ha sido factor clave en el tiempo de ciclo más corto en Perú que en Panamá, que tenían colas diferentes. Tenían atrapados unos 4 counters que no tenían nada que hacer porque la cola de residentes era mucho más corta, ¿no? Entonces, pero lo tenían atrapado. Y les digo, en mis tiempos, en los 80s hasta 90s, los counters de atención de las líneas aéreas en el aeropuerto eran por ciudad. ¿Sí? No sé si alguien de ustedes llega a acordarse de eso, pero era por ciudad. Ahora entran a una línea aérea todos al mismo grupo, ¿no? Creo que se separa al extranjero y a provincias, ¿no? Pero entran todos a un mismo grupo y están los counters atendiendo todos al mismo grupo. ¿Sí? Y ese es el concepto que acorda los tiempos de ciclo. De hecho, muchas de esas líneas aéreas utilizan el pensamiento Lean y herramientas Lean. ¿Okay? Entonces, en construcción no solo es meterse a volúmenes similares, sino a dificultades similares de trabajo. Y esto no solo funciona para edificios, funciona para los proyectos más complejos que hay. Y, por último, el gran reto es para aplicarlo en diseño. Porque en diseños, la forma como, yo por lo menos he encuestado a varios gerentes de proyectos de diseño, y la forma como hacen sus cronogramas son secuenciales. Termina arquitectura, hace estructuras, electromecánicas, etc. La mayoría de, si no son todos, los cronogramas que he revisado tienen esa forma, secuencial. Pero cuando yo les pregunto, ¿y es secuencial realmente la naturaleza de coordinaciones de diseño? Me responden no. ¿Pero por qué lo hacen? Y lo siguen haciendo. La coordinación de diseños no es secuencial, es iterativa e interactiva. ¿Sí? Entonces es ahí donde se aplican los lotes. Los lotes para que una parte del diseño de arquitectura libere frente a una parte de diseño de estructuras, libere frente a una parte de electromecánicas. El gran reto es definir cuál es ese tamaño de lote para cortar el tiempo de ciclo y para que no se sacrifique esa gran parte que es la compatibilización, que creo que es una de las partes más importantes del diseño. Entonces, ese tiempo del ciclo
se puede acortar radicalmente y se puede hacer mayor interacción entre todos los participantes en la etapa de diseño. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Por favor, las preguntas. Buenas noches. Quería saber si es que tienes una experiencia con respecto a la teoría de lotes aplicada en obras civiles o de infraestructura, o solamente hasta ahora has tenido experiencia en edificación. Sí, estuve paseándome por refinerías y bueno, lo primero que encontré en refinerías fue que es mucho más estricto el tema de limpieza y seguridad, lógicamente, es una refinería. Pero, es decir, si es que a las 5 en punto de la tarde, el proceso final del programa de la jornada no estaba limpio, al día siguiente le caía una carta al gerente de proyecto de la constructora y con 3 de esas cartas los votaban a la empresa. Entonces, eso obligaba a que a las 4:10 terminase el proceso, habiendo cumplido o no habiendo cumplido. Pero importante es esa etapa de limpieza. Entonces, habiendo o no habiendo cumplido, significa que no estaba muy bien, funcionando muy bien la programación y el control diario. ¿Sí? Entonces, en refinerías he trabajado con pipelines, tuberías, y eran muy reacios a romper en lotes, porque da la sensación de que nunca se debe romper el lote porque es trabajo continuo, pero que no se fijen demasiado en la geometría, que es poco importante. Lo importante es los volúmenes similares de trabajo con dificultades similares de trabajo a la cuadrilla para que tengan un reto similar para que levante su productividad. ¿Sí? Entonces, lotes no era otra cosa que franjas de las tuberías. Franjas de las tuberías, que tenían un procesamiento de diferentes capas que tenían que poner la acústica y térmica. ¿Sí? Entonces, funciona muy bien el tema de lotes para cortar el tiempo de ciclo en ese tipo de obras. Ahora, en otras refinerías también está el tema de las estructuras a montar, de montaje, en donde aparentemente me dicen que acá no funcionan los lotes, pero ahí hay que ver ya niveles de dificultad, en vez de volúmenes similares. Y procesos son procesos en todo tipo. Un proceso libera frente a otro proceso y otro proceso libera frente a otro proceso y hay una relación abastecedor-cliente. Entonces, en estos montajes hay que definir cuáles son los procesos, uno que libera al otro y otro que libera al otro para el mismo lote. Y el lote hay que definirlo por su nivel de dificultad. ¿Cómo maneja el tema que nos preguntó acerca del edificio Miele, el tema de la continuidad en cercanía de lotes? Al orden de un lote 1 acá, 2, 3, 4, 5, y en primer lugar todos los encofrados en 5 en 1 han de estar unidos. O sea, ¿se maneja también un tema de dificultad ahí? ¿O es solamente una aplicación de buffers para aplicar el...? O sea, se ayudan de la grúa, hay grúa. Del 5 pasa al siguiente piso, ¿no? Al 1. Al 1. Solamente es cuestión de... Sí. Hay que... Sí, no es nada del otro mundo. Una consulta, en la obra en la que estamos cerrando actualmente, en la parte de estructuras, cuando hicimos la sectorización, dosificamos la cuadrilla de acero basándonos en el ratio de meta que teníamos como empresa. Nunca llegamos a ratio porque nunca esta cuadrilla, por más que agregábamos gente, cumplía con el lote del día y siempre nos complicaba el tema del encofrado de vaciado. Entonces, al final terminamos sacrificando un poco el ratio para garantizar el flujo, pero bueno, conversando con el capataz me decía que era por el tema de que nuestros elementos estructurales, al ser una vivienda pequeña, no tenían el peso para poder sustentar el ratio, pero no sé, nunca llegamos a saber si es que esa fue la mejor solución. Al final fue terminar el proyecto y el ratio se fue bajando. Acero de diámetro más delgado, peor productividad tienes. Acero más grueso, mejor productividad. Entonces, más bien sería bueno si la empresa va a tener una variedad de proyectos, sería bueno identificar los ratios relacionados a acero de 3/8 y ratios relacionados a acero de 1 pulgada para arriba. ¿Ya? Captar esa información y ustedes pueden generar un baremo o una tabla relacionada a eso. De hecho, las empresas más grandes, de una u otra manera, lo han hecho. Estoy seguro que Graña y Montero lo ha hecho de alguna manera
¿sí? Con un modelo similar a este de acá. Y que yo sepa, Juan Germán Galloso de Libit hizo una presentación hace un tiempo relacionado a niveles de dificultad y era lo mismo, con diferente nombre. Entonces, es conveniente que las empresas ya empiecen a formular eso para darle retos alcanzables a las cuadrillas, ¿no? Porque la verdad que no sabemos si es que era alcanzable o no. Buenas noches, Jorge. Quería preguntarte si se ha hecho ya un estudio o alguna empresa ha hecho algún estudio donde vea, por ejemplo, por partidas, cuáles son esos parámetros que uno debe tomar en cuenta, ¿no? Como para poder hacer la medición de dificultad, porque si no uno se puede centrar solamente en algunos, pero digamos a nivel mundial, pues, como tú has mencionado, el tema de muros, el área de características, si es largo, es corto, tiene ventanas, toda la dificultad, y también si tu experiencia que has tenido por varios países, esto, si bien cierto la partida es la misma, también influye el tema de las herramientas o los equipos que se usan en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos estar trabajando con un método demasiado tradicional, pero en otro país usan una máquina, más equipo mecánico, y si eso hace diferencia, eso también puede ser considerado un factor. Sí, lo que encontré, por ejemplo, en Chile fue que usaban alicate para el atortolado del acero, ¿no? Pero para hacer una pulgada está en 400 kilos la pareja como acá. ¿Ya? Es un uso y costumbre que hacen allá. Y en los bloques de concreto, cuando hacen optimizaciones de bloques de concreto en Brasil, en Perú, en Costa Rica, por lo menos de otros lugares que yo recuerde, tienen conceptos muy similares de optimización. Pero, por ejemplo, viajamos a Bauma, que es la feria alemana esta, y lo que hay en grandes cantidades es la venta de equipos tipo robot, de una maquinita que te pone ladrillo al sitio, ¿no? Una maquinita que te pone ladrillo al sitio. Para controlar todo eso. Sí, pero eso tiene un costo, que allá lo pagan bien. Acá si te compras eso, y hay que analizar costos con costos, ¿no? En conclusión, yo quería advertir de que este tema que estoy tocando de dificultad no es un tema lean. Asociarlo a lotes se convierte en algo lean, lotes similares, pero el nivel de dificultad ayuda mucho para hacer los presupuestos internos, las productividades metas de la empresa, hacer presupuestos venta, agregándole un riesgo. Pero es para eso. Entonces, los patrones son muy similares en los diferentes países que yo conozco latinoamericanos. Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, son muy similares para los elementos que usamos. Ahora, si me preguntas, ¿cuál es el nivel de trabajo productivo en Perú, Chile, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y Europa? Son diferentes, porque la tecnología constructiva marca la diferencia, porque en los países donde hay más viviendas sociales se ha podido desarrollar más esto. Ciertamente en Perú no hay viviendas sociales, pero por ejemplo en Estados Unidos se trabaja con planchas de paneles secos, con madera, con puertas listas, con ventanas listas. Entonces hay muy poco nivel de acabados húmedos, y cuanto menos acabados húmedos hay, menos tiempo de secado hay. El tiempo del ciclo del edificio es más corto. Entonces solo en Chile la parte exterior es de concreto, en los edificios de viviendas sociales es de concreto, y la parte interior de paneles secos. No existe ancho de losas para esconder la trampa del inodoro, como en el Perú hasta hace poco había, por una iniciativa de Graña y Montero, cambiaron, ya una marca cambió y lo está poniendo con descargas horizontales, y eso es mejor. Entonces yo lo encontré eso en viviendas sociales en Chile, pero lo más sorprendente es que cuando fui a Providencia y Las Condes, encontré la misma solución para el departamento de $600.000. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Las soluciones son altamente productivas
en las edificaciones en Chile, lo que marca la diferencia son los acabados. Entonces, eso levanta la productividad. Si el trabajo productivo en Chile es superior a Perú, por lo menos en 8 a 10 puntos. Por lo menos 8 a 10 puntos. Pero no tiene que ver, ya ahí tiene que ver el diseño de producto. Ya tiene que ver el diseño de producto. Utilizan menos muros de concreto dentro de las losas, utilizan menos acabados húmedos, ¿sí? Y es muy superior en Estados Unidos y en Europa porque utilizan muchos acabados secos. ¿Sí? Entonces, por ahí va. No sé si hay otra pregunta. Disculpe, ¿cómo mejoró el tema del vaciado de concreto? Esto es un proyecto grande donde tomé ciertos datos que más o menos por semana se desperdiciaban entre 4 o 5 metros cúbicos. Era un proyecto de 18 pisos. Bueno, ahora es un proyecto pequeño de 5 pisos y veo que a veces falta concreto, ¿cierto? Como es pequeño. Y en este caso es un poco complicado que la empresa pida a Misercom, Controlmix o Concremax el concreto medio cubo y le van a cobrar 20 la. ¿Ustedes cómo mejoraron este sistema? A ver, el 5% de concreto es un 5% de desperdicio institucionalizado, porque los clientes te lo aceptan en el presupuesto, ¿no? Entonces, lo pones en el presupuesto 5%. Okay. Te doy una experiencia primero y ahí te voy respondiendo. Nosotros también ponemos 5%. Pero en un momento decidimos enfocarnos en el control de desperdicio y contratamos una persona, un junior, para una obra y aplicamos la metodología 3, que es una hoja 3 que tiene una secuencia de controles con unos indicadores. Y un plan de acción. Plan de acción, enfoquémonos en el desperdicio 5% y hay que bajarlo. Si la obra había empezado el mes 0, mes 1, a esta persona la tomamos en el mes 4 o 5. Ya había un avance de desperdicio y se estaba pasando del 5, estaba en 6 o 7. Y ahí lo tomamos y se definieron zonas buffers. Entonces, en vez de que se pierda ese concreto, reutilicémonos en elementos no estructurales, como son bloquetas, son topellantas, pollos de closets, pollos de cocina. Entonces, en un pollo de cocina le cambiamos, le pedimos un cambio de diseño al cliente, lo aceptó, pero el resto, contratamos un operario que encofraba esas piezas cerca a la zona donde se iba a colocar, para que no haya mucho transporte. Y estaba presente al final de la jornada, cuando se tenía que limpiar el concreto que quedaba del último mixer, que ese es el verdadero desperdicio, pues, que lo terminan metiendo bajo tierra y desaparece, ¿no? Bueno, eso. Y a partir de ahí, hacia adelante, se encontró que con ese ejercicio, aisladamente, se perdía el 0.5 metros cúbicos de desperdicio. Aisladamente, 0.5, o sea, se podía reutilizar casi todo. Pero con el pasivo que teníamos terminó en 1.2. ¿No? Entonces, ahora, si me preguntas si lo pude hacer 2 veces, la siguiente obra no tenía esa zona buffers. Y no había forma porque el diseño no lo permitía. Era un edificio de oficinas. Entonces, no lo logré en la otra obra. Pero en esa obra de residencia sí hay muchas oportunidades. ¿Sí? Entonces, en Costa Rica están en el 2% de desperdicio, lo pregunté, pero solo por usar esas zonas buffers, que lo había recomendado. Yo el segundo año que voy, lo había recomendado el año pasado, y este año lo estaban aplicando, zona buffers. Entonces, realmente oportunidades de controlar eso y disminuir al mínimo, se puede muchísimo, sobre todo en residencias, ¿no? ¿Con eso respondo a tu pregunta? Al inicio de la exposición se mencionaba de que a construcciones digamos, más complejas es digamos, recomendable o se presta más utilizar un planner system. Pero por ejemplo, si volvemos a lo que son construcciones en seco, como por ejemplo el drywall, entonces ahí es recomendable usar un planner system porque los tiempos de construcción son considerablemente menores a un tipo de construcción noble, por ejemplo. Sí. ¿Qué sería recomendable usar cuando por ejemplo se trata de construcciones con drywall? A ver,
¿por qué apareció Last Planner? Porque hay un gran problema en la producción que se llama la variabilidad. La variabilidad son eventos que ocurren no previstos. Tú programas de una manera y aparecen eventos que son sorpresas para todos. Esos eventos nos destroza cualquier línea de producción. Una línea de producción es una fabricación repetitiva sin holguras. Entonces, como las fábricas. Entonces, un evento no previsto lo que te hace es, te mueve lo programado el día y te desencadena, te descarrila todo el tren siguiente y te destroza todo, porque no tiene holguras. Entonces es necesario que se ataque o que se defienda de esa variabilidad, porque la variabilidad nos destroza el desempeño de la operación. Hay dos maneras de abordar la variabilidad. Una es con los buffers, que es un excelente amortiguador al desempeño, y la otra es el Last Planner System, que es un control de la producción a nivel de detalle, que lo que hace es reajustar nuevamente tu programa, darle opción para reajustar y avisar al resto que reajuste su programa. Cuanto más visual, mejor. Pero, ¿qué tanta variabilidad hay en un edificio con paneles secos? Es la pregunta. Aparentemente es muy sencillo, pero si dejas que ingrese el sindicato o los pseudo sindicatos, porque el sindicato no está mal, los pseudo sindicatos, se hace una mala programación o dejas que los subcontratistas no lleguen a tiempo, se está descontrolando la obra, y entonces para volver a controlarla, entonces sí tendrías que usar elementos de Last Planner que funcionen. Si lo controlas bien, yo conozco obras en donde todo está bajo control y programado gracias a que tienen una concretera en sitio, ¿cómo le llaman? Una planta de concreto, tiene su grúa automontable y tiene sus encofrados y tiene sus agregados ahí. Y todo está cerrado. Entonces dependen de ellos mismos, no hay que se espera el mixer, ¿no? Dependen de ellos mismos. Entonces la productividad se ha elevado muchísimo gracias a ese sistema. Y también en acabados tienen cuadrillas multifuncionales. Entonces no espera, el de pintura no espera al de marcos, porque está el mismo hace los marcos, el mismo hace las ventanas, el mismo hace la pintura, el mismo hace los vinílicos, hace todo. Entonces absorbe la variabilidad con cuadrillas multifuncionales, ¿sí? Entonces, exactamente Last Planner no es, son elementos que propone el Lean Construction, ¿no? Entonces, podrías hacer todo un sistema de producción altamente confiable, diseñándolo apropiadamente, ¿no? Y así la variabilidad va a ser mucho menor, pues depende de ti mismo. Yo definitivamente, donde he logrado mejores PPCs o programas más confiables es en obras civiles de edificios de viviendas económicas, en donde todo dependía de mí. No tenía ni prefabricados, no tenía tenía mixers, pero estaba completamente controlado, ¿ya? Pero el 100% de las cuadrillas eran mías, no tenía su cuadrilla, entonces se levantaba, era muy alto el PPC, ¿sí? Entonces, podrías hacer un sistema de producción así y tu variabilidad baja tanto de que no necesitas un control tan estricto como hacer las planas, ¿no? Mayor confiabilidad en tu sistema. Los proveedores no son malos, los subcontratistas no son malos. Si tú llegas a culturizar en filosofía Lean a todos tus subcontratistas, puedes hacer de esa una organización bien compacta, ¿sí? Y si generas una organización bien compacta de esa manera, los americanos hacen eso, generas una organización bien compacta, tu PPC va a ser bien alto, ¿no? No queda más que agradecerle al ingeniero Miranda, él es director académico de Lean Construction Institute, y a ustedes por participar en estos eventos que hacemos con aras de difundir la filosofía. Muchas gracias y un fuerte aplauso al ingeniero. Muchas gracias. Gracias.